En las iglesias, y con esto quiero hacer una breve introducción, en las iglesias de pronto conocemos a hermanos o hermanas que son más visibles que otros, ¿cierto? ¿Sí? Visible ya sea porque venga más constantemente a la iglesia, a las actividades, o porque de alguna manera tienen un trabajo específico que requiere estar más visible que otros. Hay otros hermanos o hermanas también que no son tan visibles para los hermanos. Acá en este momento no vemos una gran cantidad de personas, pero sí varios y otras veces muchos más también, y de repente no nos sabemos todos los nombres de todos los hermanos. ¿Es así, cierto? ¿Usted se sabe el nombre de todos los hermanos? No. No. Es una realidad. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. O sea, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ahí está puesto el título, Dispuestos siempre para Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Doy lectura a la palabra del Señor. Les pido que se pongan en pie, por favor, para dar lectura a la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Toma asiento, por favor. Bueno, quiero en la presente palabra que vamos a meditar va a ser basada en la vida de Andrés, un discípulo no muy protagonista, digámoslo así. No muy protagonista. ¿De quién era hermano? De Pedro. ¿Quién era Pedro? Todos lo conocemos. Protagonista completamente en la palabra acá, en diálogos, acompañando al Señor, tomando decisiones, impetuoso. Entonces, ¿cuál de los discípulos? Bueno, hay varios que no tienen un protagonismo aquí, que no se ve en la palabra, que no está registrado. Pero se dice que Andrés es nombrado como 12 veces más o menos en todos los evangelios, muy poquito, para haber andado con Jesús como 3 años. ¿Quién era Andrés? Como dijimos, hermano de Simón Pedro, pescador. Los pescadores tienen fama de rudos, por lo tanto, creo que todos, yo fui pescador también, pescador artesanal, y no por eso, porque no sea tan protagonista como Pedro, podemos atribuirle una personalidad débil a Pedro, justamente, que era pescador y los pescadores en general. ¿Sí? Bueno, el nombre de Andrés en griego significa varonil y fue el primero de los discípulos en ser llamado por Jesús, de acuerdo a este Evangelio de Juan. Mire, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y den fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué leo este versículo introductorio? Porque Jesús, Dios, es quien nos elige a nosotros. Esto no quiere decir que voy a esperar sentado todo el tiempo sedentario sin tomar una decisión. No. Hermano de Pedro, pescadores, hijo de Jonás, dice la Biblia, era de Betsaida, una ciudad marítima que estaba a orillas del lago de Galilea, ese era su lugar de pesca. Entonces, ¿qué podemos decir de Andrés que podamos también aplicar nosotros a nuestra vida? Lo primero que podemos decir es que Andrés, de acuerdo al versículo 39, estuvo dispuesto a seguir a Jesús y a estar con Él. Venid y ved, le dijo el Señor. Mire, leo lo siguiente, lo extracté directamente de un comentario bíblico. En contraste con el judaísmo de la época, el discípulo cristiano, el discípulo cristiano no escoge la escuela o el maestro, interesante, sino que es elegido por Jesús. No me elegiste vosotros a mí, acabamos de leer. O sea, Jesús es quien llamó a los 12. Dios hoy día sigue eligiendo, sigue llamando a cada uno de nosotros, pero siempre a través del Evangelio predicado, o siempre a través de la palabra de Dios. Por eso que nosotros, las personas, estamos llamadas a tomar una decisión cuando se nos presenta el Evangelio. La elección reside en la soberanía de Dios, y hemos hablado de la soberanía en otras oportunidades, y quiere decir que Dios, Él no tiene que rendir cuentas a nadie por qué hace las cosas. O sea, Dios es soberano para elegir, Dios es soberano para actuar, Dios es soberano para hacer su voluntad. En cambio, nosotros sí, que lo que tenemos que dar cuenta al patrón, al jefe, tenemos que dar cuenta a la esposa, al esposo. Claro, de alguna manera tenemos que reportarnos, ¿no? Y rendir cuentas de lo que hacemos. Siempre nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios también, especialmente cuando algo nos está estorbando a nosotros también. Y me refiero al pecado que mora en nosotros. Porque nosotros seguimos pecando. Aunque Dios nos eligió, le servimos a Él, pero no somos mejores que otros. Seguimos pecando, pero gracias, porque la palabra de Dios dice a sus hijos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y eso es maravilloso. Entonces, así fue el llamado de Andrés. ¿Cómo fue su llamado? No me lo cuenta ahora, porque no terminaríamos de contar nuestros testimonios. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿En qué circunstancias se encontraba su vida cuando fue llamado? Andrés, aquí le vemos que era un buscador de la espiritualidad, que era seguidor de Juan el Bautista. No nos olvidemos la importante misión que tuvo Juan el Bautista de ser precursor de Jesús, de allanar el camino para la venida del Señor. 6 meses de diferencia de edad tenían en lo terrenal. Entonces, Andrés ya seguía a Juan el Bautista. Y de ahí, de ser discípulo de Juan el Bautista, dio este paso de ser llamado discípulo para Jesús. Bien interesante. Entonces, ¿cómo hemos sido llamados? ¿Y para qué hemos sido llamados? A los 12 le dio misión específica al Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión fundamental que le dio a sus discípulos.
Y si no hubiera sido por aquellos que fueron comisionados, hoy día no estaríamos acá. No estaríamos aquí nosotros. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Andrés no hubiera aceptado este llamado? O sea, estuvo dispuesto a seguir a Jesús y a estar con Él. Y a eso nos llama el Señor también, a que le sigamos y a estar con Él. No hay nada más importante que permanecer, que estar con el Señor. A veces nos llenamos de actividades de allá, y le estoy hablando de actividades eclesiales, y nos olvidamos de estar en la presencia del Señor, en intimidad con Dios. No puede ser que las múltiples actividades que tengamos puedan quitarnos esa intimidad que tenemos que tener con Dios cada día. Debemos estar con Dios, en la oración, en la intimidad, a sola, en la congregación como ahora. Claro que sí. Dispuestos a seguir a Jesús y a estar con Él. A eso nos ha llamado el Señor también. Segundo, mire, dispuestos a llevar la familia a Jesús. El versículo 41 y 42 acabamos de leerlo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hay que hacer un paréntesis aquí de comentario. En ese tiempo se esperaba al Mesías que tenía que venir para liberar al pueblo de Israel de la opresión que se encontraba bajo el Imperio Romano. Bueno, el mundo sigue oprimido por el pecado hoy día. Y Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Esa es la misión del Señor, a libertar a los cautivos, a los oprimidos. Entonces, lo primero que hizo fue llevar a su hermano a Jesús. Eso fue lo primero que hizo. Entonces, ¿qué habría pasado si Andrés no hubiera llevado a Pedro a Jesús? ¿Qué hubiera pasado? Capaz que Pedro hubiera seguido en la barca, no lo sabemos, pescando, arreglando sus redes allá en Bethsaida, peleando, rabiando con los compañeros de pesca, no lo sé, porque así era Pedro. Pero Pedro atendió a la voz de su hermano, y aquí ya vamos viendo lo importante que fue Andrés. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. Cuando converso y hablamos de la familia, o cuando en las visitas o en nuestras conversaciones, nosotros hemos dicho entre hermanos o entre familia, cuán difícil de repente se torna predicar o hablar de Dios en la familia, dentro de la familia, en la mesa, en la comida. Cuando no todos siguen a Jesús y no todos están con Jesús. Es una verdad, ¿no? A mí me pasa. Me ha pasado muchas veces. Es difícil, no imposible. Y hay muchas veces que en la familia, si hablamos de la obra, si hablamos de Cristo, si hablamos de Dios, de lo que Él puede hacer, de la transformación, muchas veces es preferible y hemos tenido que callarnos dentro de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto está escrito también, el nombre de Cristo divide a la familia. Eso es una verdad también. Pero aquí, gracias a Dios, Pedro obedeció la invitación también, o aceptó la invitación de su hermano Andrés, y fue y se encontró con Jesús. De alguna manera, Andrés fue el instrumento que utilizó el Señor para que Pedro viniera, y ya sabemos quién fue Pedro. Por eso le hablaba al principio de los más visibles, de los menos visibles, y aquí encontramos a Pedro, o sea, a Andrés, que entre los dos hermanos o entre los 12 apóstoles prácticamente era uno de los que tuvo un protagonismo, solamente que se ha plasmado acá, menor.
No era, digamos, como los músicos acá, ¿no? Que se ven todos los domingos. ¿Ah? En el buen sentido estoy hablando. Entonces, dispuestos a llevar a nuestra familia a conocer al Señor. Eso tenemos que tener presente siempre nosotros en nuestra vida. ¿Cuesta? Sí. Algunas veces o por año tendremos que orar solamente en silencio y ahí estamos siendo fieles para con Dios. Entonces, porque la fidelidad a Dios no significa el estar siempre en las tarimas, no, eso no significa fidelidad, sino que la fidelidad es seguir a Dios, estar con Dios y servir a Dios, y hay servicios que no se ven tanto como otros. Versículos 41 y 42. Mire, en Juan 12, 20 y 22, voy a leer un poquito. Juan 12, 20 y 22. Dice la palabra del Señor. Y este es el tercer punto. Estar dispuesto a llevar otras personas también a Jesús. Aparte de la familia. Jesús ya había llegado a Jerusalén. Estaba próximo ya a ser entregado en la cruz, a entregar su vida en la cruz. Dice del versículo 20 en adelante, no lo busque. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Algo chiquitito ocurrió ahí. ¿Por qué Felipe no se atrevió y fue directamente a Jesús? ¿Por qué buscó a Andrés? Quizá eran los únicos con nombres extranjeros, Felipe y Andrés. Y eran extranjeros los que andaban buscando a Jesús. Entonces, por alguna razón, Felipe buscó a Andrés. Y Andrés lo llevó a estos extranjeros que eran, podríamos llamarlo como simpatizantes o bien que del judaísmo. Aquí no se nos dice que habían adoptado la religión judía, no se nos da más datos de ello, pero eran personas extranjeras, no judías, que estaban interesadas en conocer a Jesús, pero que habían subido a Jerusalén a adorar. Entonces, Andrés también tiene participación aquí. Y de inmediato él estuvo dispuesto siempre para Dios, llevando a otras personas a Jesús, aparte de su familia. Y a esto nos ha llamado el Señor. Llevar a otras personas que caminen con Él y estén con Él. Gracias, hermana. Aquí nosotros somos solo instrumentos en las manos del Señor. Solo somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, dispuesto también a llevar a otras personas al Señor. Cuarto, y aquí leo Juan 6, 8 y 9. Estar dispuesto a conectar los recursos disponibles con las necesidades más urgentes. Y aquí no voy a repetir todo este texto porque ya hace una semana fue predicado, que es la alimentación de los 5,000. Aquí había miles de personas que estaban necesitadas, que necesitaban comida porque habían estado todo el día en un lugar apartado y no tenían qué comer. Juan 6, 8 al 9. Entonces, aquí ni con tantos millones de pesos podríamos darle a esta multitud, dijo uno de los discípulos. Pero Andrés buscó, tuvo iniciativa y llegó y dio con un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos. Panes de cebada, ¿no? De harina de cebada. En ese tiempo quizás los pescados estaban tipo charqui, no lo sabemos, pero la cosa es que eso lo llevó al Señor Andrés. Entonces, estar dispuesto a hacer algo no solo es esperar la orden para hacer algo. Esto es bien interesante, ¿ah? Andrés
nadie le dijo, busquen a alguien que tenga alimento. Por lo menos no está registrado acá. Busquen a alguien que tenga alimento. Entonces, estar dispuesto a hacer algo no solo es esperar la orden para hacerlo, sino estar conectado con las necesidades de otros. Por lo tanto, requiere de nuestra iniciativa para ejecutar acciones. O sea, no solamente nos vamos a pasar orando. Y les recuerdo, el domingo 3 tenemos nuestra ofrenda especial para los damnificados en Viña del Mar. Anótelo, el domingo 3, y guarda, aparte algo para esa ofrenda de ese día, porque a nivel nacional, todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera estaremos recibiendo una ofrenda también. Andrés llevó a Jesús entonces a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué era eso tan poquito? Mucho en las manos del Señor. Mucho en las manos del Señor. Lo que puede parecer insignificante para nosotros, en las manos de Jesús es multiplicado, y eso ocurrió aquí en este milagro, para la gloria del Señor. Mire lo que dice Santiago en cuanto a conectar las necesidades, ¿cierto?, urgentes, a estar conectados con eso. Supongamos, dice Santiago capítulo 2, no lo busque, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, hermano, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe, por sí sola, no tiene obras, está muerta. No sé si comentar algo más de este versículo o no. Casi no necesita nada. Solamente que si usted, si yo, si nosotros decimos que somos creyentes en Cristo, debemos manifestar nuestra fe. Así como Jesús lo hizo, haciendo lo que hizo, nosotros también debemos manifestar nuestra fe. Y Andrés lo hizo, tuvo iniciativa. Y luego el último punto, 5, en el capítulo 13 de Marcos, y no lo busque, capítulo 13 de Marcos dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Iban pasando frente al templo de Jerusalén. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dispuesto a conocer las verdades celestiales y conectarlas también con la vida cotidiana. ¿Se da cuenta? O sea, en nosotros, los hijos de Dios, debe haber un hambre de conocer más de las verdades celestiales que están escritas en su palabra. Y por sobre todo, relacionar la vida cotidiana. Aquí en este caso le preguntaban sobre cuándo, sobre el tiempo, sobre las señales. Se interesaba entonces mucho por los asuntos espirituales. Discípulo de Juan el Bautista, no se olviden, Juan el Bautista, tremendo hombre poderoso en el Señor, y conectaba entonces las verdades celestiales con la vida cotidiana. Quería saber junto a sus hermanos los tiempos de Dios. La hora ni el día nadie lo sabe. Solamente el Padre en su sola potestad. Pero la palabra del Señor nos da muchos antecedentes de los tiempos en que el Hijo del hombre, Jesús, el resucitado, el que vive hoy día como cantábamos, regresará para buscar a los suyos, para buscar a los que le esperan. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Se interesaba mucho por los asuntos espirituales. Entonces, escuchamos nosotros, si podemos aplicar esto cuando leemos. A veces, de repente, algunos llegamos, y me incluyo, nos ponemos demasiado académicos con la palabra.
y se escucha decir de alguien, pero ya pues, bajemos esta palabra que estamos predicando a la realidad de la iglesia, a la realidad de nuestros hermanos, a la realidad de aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios y quieren ver a Cristo. ¿Cómo van a ver a Cristo? ¿En quién van a ver a Cristo? En nosotros. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo, o sea, tenemos que bajar esta palabra y hacerla pertinente a nuestro tiempo. Si no, estaremos predicando al aire nomás. Conectarlas con la vida cotidiana, conectarlas con las necesidades de las personas. Si no, nos quedamos en la pura teoría. Esta palabra tenemos que vivirla, tiene que encarnarse en nosotros. Hemos nombrado 5 cosas, mire, de Andrés. Yo me parece que nunca había predicado de Andrés, en lo personal. Me acuerdo, años atrás se llevó a cabo a nivel mundial la famosa Operación Andrés, en Misiones. No sé si alguien de los que tienen más añitos aquí estuvo en eso, la Operación Andrés. ¿Qué significaba? Era que le hablemos al menos a una persona y traigamos a Jesús a al menos a una persona, así como Andrés trajo a Pedro, su hermano. Eso sigue vigente hoy día, ¿no? Dios nos sigue llamando a eso también. Hemos visto 5 cosas, mire. Dispuesto a seguir a Jesús y a estar con Él. Dispuesto a llevar la familia a Jesús. 3, dispuesto a llevar a otras personas a Jesús. Dispuesto a conectar los recursos con las necesidades urgentes. Y 5, dispuesto a conocer las verdades celestiales y conectarlas con la vida cotidiana. Hemos visto 5 cosas. Hemos dicho varias de ellas. Voy a recalcar algunas y otras quizás parezcan nuevas y con esto estoy concluyendo. Y tienen que ser aplicación a nuestra vida hoy día sobre la vida de Andrés. ¿Qué aprendemos de Andrés? ¿Qué aprendemos de estos textos? Que la fidelidad es lo más importante para con Dios. No el protagonismo excesivo, visual me refiero. Mire, Andrés demostró humildad, compasión y confianza en Cristo que nosotros los cristianos deberíamos imitar hoy día. Mire, no vemos, esto es bien importante, no vemos en los textos de la Biblia que Andrés haya ocasionado problemas dentro del círculo del maestro. Pero sí hubieron otros discípulos que ocasionaron problemas. Sí, también se cuentan las perdidas acá. Por ejemplo, Santiago y Juan. Eso es solamente un ejemplo. Oh, nos lo atendieron bien, Señor. ¿Quiere que mandemos fuego del cielo? ¿Ah? Y también a través de su mamá estaban haciendo una petición. Señor, queremos que tú nos concedas los mejores puestos en el reino de los cielos. ¿Ah? ¿Qué tal? Buena pedida. Querían los puestos más importantes. Pero el Señor siempre salía con unas tremendas enseñanzas de humildad, de mansedumbre, que Él mismo manifestó en su vida. Qué hermoso es, otra aplicación, qué hermoso es para Dios trabajar para Él sin buscar el reconocimiento. Porque a veces trabajamos para ser vistos y tenemos que buscar en lo que hacemos la gloria de Dios, rendir la gloria a Dios en todas las cosas que hacemos para Él. Mire, otra cosa de Andrés. Pese que podríamos decir que él, Andrés, era eclipsado por Pedro, nunca bajó los brazos. Imagínense tener un hermano como Pedro. Hechos de los Apóstoles, este libro, hasta el capítulo 10, Pedro era la figura prominente, ahí.
escribió las cartas primera, segunda de Pedro. Y un pescador que fue transformado por Jesús. Y en varias partes muestra la evidencia de cómo era su protagonismo que tenía. Impetuoso, rápido para actuar, se equivocaba, se arrepentía. Pero Andrés, digámoslo así con este término, más piolita, ¿cierto? Más piola, bajo perfil, y ahí estaba, fiel al Señor. Bueno, y con esto concluyo. Hoy día no tenemos la persecución de este tiempo. Por nuestra fe, digo. Todos los discípulos, cuenta la tradición, murieron por causa del Evangelio. Le dieron muerte por causa del Evangelio, excepto Juan, que se dice que murió de anciano en la isla de Patmos. Pedro, la tradición dice que fue crucificado, pero en forma invertida, con la cabeza hacia abajo. Andrés fue crucificado también, dice la tradición, murió en Grecia, predicando el Evangelio por su fe, y en una cruz en forma de X. Por eso a la X se le llama la cruz de San Andrés. ¿Qué estamos dando nosotros en nuestro caminar y en nuestro estar con Jesús? Quizás nos lleguemos a dar la vida, pero puede ser también. Lo poco que puso Andrés ahí para los 5.000, que él condujo a este niño ante Jesús, produjo una multiplicación que sobró para alimentar a miles de personas. Lo poco que usted entregue para el Señor, de todo corazón, será recibido por el Señor. Oremos al Señor. Yo le pido ahí en su asiento que reflexione en esta palabra. Reflexione en su vida. Reflexione en su caminar cristiano. Reflexione en cuánto tiempo está en intimidad con el Señor. Reflexione en cómo está mostrando su vida para con Dios, o cómo está mostrando a Jesús en su vida. Reflexione en la persona de Andrés,